El ritual de los Musgrave, de Arthur Conan Doyle. Durante 2 días tuvo Raquel tales ataques de nervios y tales delirios, que hubo de cuidarla una enfermera. La tercera noche después de la desaparición de Brunton, viendo la enfermera que Raquel reposaba tranquilamente, se sentó en un sillón y poco a poco el sueño la fue venciendo. A la madrugada despertó, y cuál no sería su asombro al ver el lecho vacío, la ventana abierta y que Raquel había desaparecido. Me despertaron inmediatamente y, acompañado de 2 lacayos, seguí las huellas de la fugitiva. Cosa no muy difícil, porque al pie de la ventana se veían claras y distintas las pisadas de la doncella. Guiados por ellas salimos del jardín y llenos de dolor nos detuvimos al borde del lago. Allí cesaban las huellas. Inmediatamente se nos ocurrió dragar en los 8 pies de profundidad que tiene el lago, pero no encontramos más que una cosa inesperada. Los garfios extrajeron un saco, dentro del cual se hallaban varios trozos de roñoso metal y algunos guijarros y cristales rotos. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de Raquel Howells ni de Ricardo Brunton. La policía está desorientada y yo, más desorientado aún. He determinado acudir a vos para que ayudéis a resolver este misterio. Comprenderéis, amigo Watson, con qué interés escuché el relato de Musgrave y la serie de conjeturas que hice mientras hablaba. Cuando terminó ya tenía yo sentados los hechos siguientes. Brunton había desaparecido. Raquel también. Ambos tuvieron relaciones, y en ella el odio debió sustituir al amor. Raquel manifestó una agitación extrema después de la desaparición del mayordomo. Raquel arrojó al lago un saco lleno de objetos extraños. Ahora bien, ¿cuáles eran las causas de estos hechos? Y recordando de pronto el punto inicial, le dije a Musgrave: necesito ver el documento ese que estudiaba Brunton en la biblioteca cuando le sorprendisteis. Ese ritual, contestó, no es más que una serie de tonterías, disculpables únicamente por su antigüedad. Aquí traigo una copia de él. Y me entregó este papel que veis, querido Watson, y que contiene las preguntas y respuestas a que deben someterse los Musgrave cuando cumplen la mayor edad. Oíd. ¿A quién pertenece? Al que marchó. ¿A quién pertenecerá? Al que venga. ¿En qué mes fue? En el 6º después del 1. ¿Dónde estaba el sol? Sobre el roble. ¿Dónde estaba la sombra? Sobre el olmo. ¿Cómo lo mediríais? 10 y 10 hacia el norte, 5 y 5 hacia el este, 2 y 2 hacia el sur, 1 y 1 hacia el oeste y por debajo. ¿Quedaríais por ello? Todo lo que nos pertenece. ¿Por qué? Porque nos ha sido confiado. El original no tiene fecha, pero a juzgar por su ortografía, debe ser de mediados del siglo XVII. Observó Musgrave. Temo que no sirva para resolver el problema. De todos modos, contesté, esto nos presenta otro misterio mucho más interesante que el que me habéis expuesto anteriormente. Y hasta me parece que aquí está la clave de todo. No comprendo, murmuró mi amigo. Yo creo que eso no tiene importancia alguna. Yo, en cambio, lo considero de una importancia capital, y estoy seguro de que Brunton opinaba lo mismo que yo. Indudablemente, cuando le sorprendisteis no era la primera vez que leía el ritual. Es posible. Nunca lo tuvimos oculto ni creímos que debiera ser un secreto. Me parece haberos oído decir que el mayordomo comparaba el manuscrito con un plano que guardó en el bolsillo cuando le sorprendisteis. ¿No es eso? Eso es, pero ¿para qué le iba a servir esa nadería? Creo que lo vamos a saber muy pronto. Si os parece bien, debemos salir inmediatamente para Sonnex. Y ya sobre el terreno,
os podré contestar con mayor claridad. Aquel mismo día llegamos a Orleston. Como ya debéis conocer esta antigua casa, por las descripciones y reproducciones que se han hecho de ella, solo os diré que forma una especie de L. El ala más larga es la más reciente. La corta forma la parte antigua. Sobre una de las puertas está grabada la fecha 1607, pero los inteligentes aseguran que la construcción del edificio debe ser de una época mucho más antigua. El gran espesor de los muros, la exigüidad de las ventanas, obligaron en el siglo anterior a la familia Musgrave a construir un nuevo edificio y dejar el viejo como guardamuebles y como desván. Un soberbio jardín de añosos árboles rodea la casa, y a 200 metros de ella está situado el lago. Yo estaba segurísimo, querido Watson, de que no había en este asunto 3 misterios distintos, sino un solo y único problema, y que, si acertaba a descifrar el ritual de los Musgrave, tendría enseguida la clave del enigma y sabría dónde estaban Brunton y Raquel Howells. Indudablemente, si el mayordomo se entregó con tanto afán al estudio de este documento, debió ser porque su claro talento le hizo ver algo que pasó inadvertido a varias generaciones de Musgraves, campesinos e ignorantes, y porque pensaría obtener alguna ventaja de aquel descubrimiento. Releyendo el manuscrito comprendí que aquellas indicaciones de lugares y aquellas medidas debían referirse a un punto determinado, en el cual había, según las últimas preguntas y respuestas, algo muy importante, puesto que los Musgraves lo ocultan con tan extraordinarias precauciones. Teníamos 2 puntos de partida, un roble y un olmo. El roble se veía bien claramente a la izquierda de la casa. Era el más viejo de todos los árboles y uno de los más hermosos que he visto en mi vida. ¿Existía este árbol cuando se redactó el ritual?, pregunté a mi amigo. Probablemente debía existir ya en la época normanda, contestó. Tiene 23 pies de circunferencia. ¿Y los olmos? ¿Tenéis olmos también?, pregunté lleno de ansiedad. Había uno viejísimo allá abajo, pero hará unos 12 años lo partió un rayo y mi padre mandó que lo derribasen. ¿Podrías indicarme el sitio donde estuvo? Por supuesto. ¿Y no hay más olmos en la posesión? ¿Tan viejos como aquel? Ninguno. Lo que más abundan son las hayas. ¿Queréis que vayamos a ver el sitio donde estuvo el olmo? Reinaldo Musgrave no me contestó, y tirando de las riendas dirigió el coche hacia el lugar indicado. Era sobre poco más o menos la mitad del espacio que había entre el roble y la casa. Y ahora ya no nos será posible saber la altura que tenía este olmo, ¿verdad? 64 pies. ¿Cómo lo sabéis con esa certeza?, pregunté asombrado. Cuando mi antiguo preceptor me planteaba algún problema de trigonometría, casi siempre se refería a calcular alguna altura. Así es que en poco tiempo supe la de todos los árboles y las casas de Orleston. Esta revelación tuvo incalculable valor para mí. Los hechos me iban dando poco a poco la razón. ¿Y vuestro mayordomo no os hizo nunca esta misma pregunta? Mi amigo me miró asombrado. Ahora que lo decís, recuerdo que, efectivamente, Brunton me preguntó hace 3 meses la altura de ese árbol, a raíz de una discusión con el groom. Comprenderéis, amigo Watson, que después de esta contestación desaparecieron todas mis dudas. Si alguna podía quedarme, estaba sobre la verdadera pista. Miré hacia el sol y calculé que pasada 1 hora estaría sobre la copa del roble, y de este modo se llenaría una de las condiciones del ritual. La sombra del olmo debía ser, según mi criterio, el lugar donde la línea de sombra se detenía en el momento en que el sol rasaba la copa del roble. Ahora bien, esta era la parte más difícil, puesto que el olmo había desaparecido.
Sin embargo, habiendo Brunton dado con la solución, yo, que no me creía inferior a él, también sabría encontrarla. Entramos en el despacho de Musgrave y aproveché la hora que faltaba para que el sol estuviera en el punto marcado, atando a este pedazo de madera esta cuerda, cuyos nudos marcan entre sí la distancia de 1 metro. Luego cogí 2 cañas de pesca y uniéndolas fuertemente por los extremos, logré una altura exacta de 6 pies. Enseguida le rogué a mi amigo que volviéramos al sitio donde estaba el olmo. Empezaba a florecer el oro del sol en la copa del roble. Hundí la caña en el suelo y medí la sombra proyectada. Tenía 9 pies. El resto era muy sencillo. Bastaba establecer una proporción. Si una caña de 6 pies proyectaba una sombra de 9 pies, un árbol de 64 proyectaría una sombra de 96. Medí pues 96 pies siguiendo la dirección de la sombra, y al llegar al último clavé una estaca, notando con gran alegría que la tierra había sido removida recientemente. Estábamos sobre la pista de Brunton. Hecho esto, y con la brújula de bolsillo en la mano, conté 10 pasos hacia el norte, luego 5 pasos hacia el sur, luego 2 menos hacia el oeste, y me encontré en uno de los pórticos. Nunca me he sentido tan contrariado como en aquel momento. Al principio creí que me había equivocado en los cálculos, pero, repitiéndolos, me convencí de lo contrario. Si no mentía el ritual, allí, en aquellas piedras, estaba la clave del enigma. La última alumbrada del sol, que caía de lleno sobre el suelo, no mostraba la menor juntura. Di una patada y el sonido fue macizo, seco. De pronto, Musgrave, que había sacado el documento para comprobar la certeza de mis cálculos, dio un grito. Y por debajo, mirad Holmes, os habéis olvidado de estas 3 palabras. Y por debajo. Me dio una palmada en la frente y con voz temblorosa, lleno de ansiedad, pregunté: ¿hay alguna cueva aquí, debajo de nosotros? Sí, y tan antigua como la casa. Venid, por aquí. Bajamos una escalera de caracol, y a la luz de una linterna que sostenía Musgrave con el brazo en alto, vimos que no éramos los primeros que entraban en aquel sitio. Aquella cueva se utilizaba como almacén de leña, pero los maderos que ordinariamente se extendían sin orden ni concierto habían sido apilados junto a las paredes, dejando un espacio libre en el centro. En este espacio había una losa ancha con una argolla orinienta, a la cual estaba arrollada una bufanda a cuadros. A ruego mío vinieron los policías como testigos, y entre los 3 logramos levantar la piedra, valiéndonos de la bufanda. Ante nosotros apareció un agujero negro, en el cual hundimos ansiosamente las miradas, mientras Musgrave, arrodillado en el borde, procuraba verter la luz de la linterna en aquella especie de pozo. A los pocos momentos, acostumbrada a la vista, distinguimos una habitación no muy grande y una caja arrimada a la pared. Era un cofre de madera, forrado de cobre y con la tapa levantada. Esa llave tan roñosa que veis ahí es la que había en la cerradura. Todo ello estaba cubierto de moho, y los gusanos habían roído la madera por distintos sitios, y unos hongos erguían sus cabezas redondas y carnosas. En el fondo del cobre no se veía más que unos pedazos de metal que parecían monedas. Pero lo que atrajo enseguida nuestras miradas fue un cuerpo humano encogido junto al cofre. La cabeza, que una violenta congestión deformó por completo, yacía sobre el borde, y los brazos se levantaban para clavar las manos en la tapa musgosa. Todos reconocimos al mayordomo Ricardo Brunton. Cuando lo sacamos de allí y se le reconoció, vimos que había muerto ya hacía bastante tiempo, pero sin que ninguna herida ni contunción nos indicara el género de muerte. Confieso, amigo Watson, que después del descubrimiento quedé más intrigado que nunca.
Había descubierto el secreto del ritual. Había encontrado el cadáver del mayordomo, pero ¿quién era el asesino y qué papel jugaba en el drama la doncella Raquel Howells? Y sentándome en un tonel, procuré aislarme de todo y quedar a solas conmigo mismo. Ya conocéis mi sistema. Cuando me encuentro en un caso de estos, intento perder mi personalidad y tomar la de las personas que han intervenido directamente en los sucesos. Y analizo cómo obraría siendo de igual modo que ellos y encontrándome en iguales circunstancias. Así hice en aquella ocasión. Brunton había sorprendido el secreto de un tesoro, y siguiendo las indicaciones marcadas en el ritual, llegó hasta la cueva. Ahora bien, la losa aquella era demasiado pesada para que la pudiera levantar un hombre solo. Debió tener un momento de vacilación. ¿A quién pedir ayuda sin peligro de ser descubierto? Entonces pensó en Raquel, la cual estuvo bastante enamorada, y como todo hombre, por muchos disgustos que haya causado a una mujer, no cree que ésta deje de quererle. Debió hacer las paces con ella. Cuando llegó la noche descendieron a la cueva y entre los dos levantaron la losa. ¿De qué medios se valieron? Para saberlo examiné cuidadosamente los leños esparcidos alrededor. Uno de ellos, de cerca de 3 pies de largo, tenía una profunda hendidura en la punta, y algunos otros presentaban señales de haber soportado un enorme peso. Indudablemente fueron introduciéndolos a modo de cuña, conforme levantaban la piedra hasta dejar un espacio para pasar. Ya no me quedaba más que reconstruir el drama. Brunton fue el único que bajó y le entregó el contenido del cofre a Raquel, que esperaba junto al orificio. Algo muy trágico debió suceder entonces. En el alma de la joven surgieron los desdenes pasados, la amargura de aquel desamor, y apareció la venganza. Brunton, que indudablemente abusó de ella, estaba en su poder. No tenía más que retirar uno de los leños y la losa volvería a su posición natural, enterrando al mayordomo. También podía creerse que únicamente la casualidad fuera la causa del crimen. Sin embargo, recordando el rostro espantado de Raquel y los ataques de histerismo que la obligaron a guardar cama, me ratifiqué en la primera hipótesis. Por último, y esto demostraba una vez más la culpabilidad de la doncella, los objetos encontrados en el saco del estanque constituían, indudablemente, el contenido del cofre. De pronto, Reinaldo Musgrave me arrancó de mi abstracción. «Estas monedas tienen la efigie de Carlos I», dijo, enseñándome una de ellas. Ya veis que no me había equivocado atribuyendo esa fecha al documento. «Ah, pues entonces me parece que vamos a encontrar otra cosa de la misma época». Y saliendo de la cueva subimos al despacho y volvimos a examinar los objetos encontrados en el estanque. Cogiendo uno de ellos, lo froté fuertemente contra las mangas y brilló intensamente. «Recordaréis», dije a Musgrave, que el partido realista subsistió en Inglaterra aún después de la muerte del rey. Y al huir los miembros de este partido dejaron muchos objetos preciosos, con intención de volver a recogerlos cuando vinieran otros tiempos mejores. Mi amigo asintió. Sí, un antepasado mío, Sir Ralph Musgrave, fue uno de los más adictos caballeros de Carlos II. Perfectamente, contesté. Entonces ya está aclarado todo. Y tomando una entonación solemne, añadí: Querido Musgrave, tengo el honor de felicitaros por haber entrado en posesión de una reliquia que, si bien no tiene un gran valor intrínseco, es inapreciable desde el punto de vista artístico. ¿Qué quieres decir?, exclamó mi amigo lleno de asombro. Yo, entonces, repuse, entregándole el pedazo de hierro oriniento. Aquí tenéis la antigua corona de los reyes de Inglaterra. ¿La corona? Sí. Mirad el ritual. ¿A quién pertenece? Al que marchó.
Esto se escribió después de la ejecución de Carlos I. Luego dice: ¿a quién pertenecerá? Al que venga. Indudablemente esta segunda parte se refiere a Carlos II. Ya veis que tengo razón afirmando que, en tiempos lejanos, esta diadema, que hoy parece de hierro, brilló con reflejos áureos sobre la frente real de los Estuardo. ¿Y cómo estaba en el fondo del estanque? Voy a explicároslo. Y empecé a desarrollar la larga serie de deducciones que hice en la cueva. La luna vertía su luz plata sobre los campos, y un silencio augusto se ensanchaba en torno nuestro cuando dije la última palabra. Entonces, ¿cómo no recobró Carlos II la corona cuando volvió a Inglaterra? Tal vez esto es lo único que no sabremos nunca. Probablemente el antepasado vuestro que conocía este secreto se olvidó de dar la solución del documento que facilitaría el hallazgo a sus descendientes. Desde entonces el ritual fue transmitido de padres a hijos, hasta dar en manos de un hombre capaz de descubrir el tesoro comprándolo con su vida. Tal es, amigo Watson, la historia del ritual de los Musgrave. La famosa corona se conserva en Orleston, pero la justicia se mezcló en el asunto, y los Musgrave han tenido que pagar una fuerte suma para poseer esta corona. En cuanto a la mujer, no se ha vuelto a oír hablar de ella. Seguramente logró salir de Inglaterra y refugiarse en algún país lejano, donde vivirá oyendo eternamente la implacable voz de su conciencia.